Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del 1 al 17. Y voy a pedir, a ver, Eduardo o Gretita, que me lean este texto. ¿Qué les parece? Genealogía de Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, de los versículos 1 al 17. ¿Puede activar el micrófono de Greta y Eduardo? Ya. Vamos. Buenas noches, estoy buscando. Ya, Yayito. Buenas noches, Entonces, reverendo. todos preparen este texto, sí, todos tengan su Biblia en la mano. Hay mucho que hablar sobre este texto, hay mucho. Disculparán que estoy como gritando, lo que pasa es que aquí estoy sordo. Está lloviendo duro y parece que no me... ¿Sí se escucha bien lo que hablo o no? Sí, muy bien se escucha, muy bien se escucha. Listo, Del listo. 1, capítulo 1, del 1. Capítulo 1, del 1 al 17. Ya, vamos ahí. Vamos, despacio, despacio. Los antepasados de Jesús. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rabad su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Robab, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jaconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jaconías fue padre de Salatiel y de Zarobabel. Zarobabel fue padre de Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc de Aquim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, estas 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Hasta ahí. Sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos entonces a comenzar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de una genealogía? Y en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el lenguaje bíblico, en el mundo de la Biblia, ¿para qué servían y qué tipo de genealogías existen? Bueno, sabiendo el tipo de genealogías, nosotros ya podemos deducir para qué servían. Un primer tipo de genealogías, tenemos las de carácter colectivo.
Si ustedes ven en el libro del Génesis 10, por ejemplo, Génesis 10, bajo la forma de un cuadro genealógico, un conjunto de pueblos descendientes de Noé por Sem. Acuérdense que sucede el diluvio universal. Sed, Cam, Japet, los hijos de Noé, que luego de haber pasado el diluvio, bajan del arca y, bueno, curiosamente hay un censo después, donde se sabe que hay 70 pueblos, ¿sí? Supuestamente acabó toda la tierra. Entonces hay que pensar qué entendían por tierra en ese tiempo, porque bueno, ellos no conocían América o no conocían más allá de lo que se podía contemplar en el horizonte. No había más prácticamente. Y las grandes inundaciones que esos fuertes inviernos dejaban en la Mesopotamia, en la media luna del creciente fértil, eso hacía presuponer que la tierra está inundada, que la tierra es inundada, es más del desierto. Cuando llueve en el desierto, esa agua se desborda, el río Tigris y Éufrates se desborda, se hace como un solo caudal inmenso. Otro tipo de genealogía tenemos en Génesis 22, del 20 al 24. Ustedes pueden ver una lista de las 12 tribus arameas en el tiempo del Antiguo Testamento, vinculadas a los 12 hijos de Nahor. Después tenemos en Génesis 25, del 1 al 4, otra genealogía de los pueblos nacidos en cambio de Abraham. Esto les estoy diciendo por una razón, para que ustedes no piensen que la genealogía de Jesús del Mateo tiene un carácter histórico, sino más bien un carácter teológico. Sí, y ya vamos a ver por qué razón. Claro que recoge de la historia, sí, todo el contenido, pero se salta, desgraciadamente hay unos saltos de espacio, de tiempo, demasiado largos. Imagínense que 500 años pasen 3 generaciones, por ejemplo. Eso es imposible. No puede suceder eso. En Génesis 36 también tenemos tablas de genealogías diferentes. Entonces, hay un tipo de genealogía que se llama entonces colectivo, de carácter colectivo. También hay genealogías de tipo individual que sirven para presentar de manera solemne, inclusive de manera legal, a un personaje. Por ejemplo, Génesis 5:1-32. Ustedes tienen la Biblia a la mano. Ustedes bueno, el texto del pasaje bíblico es largo, ¿no? Los patriarcas antediluvianos, ¿sí? Los patriarcas que prepara el nacimiento de Noé, ¿sí? El nacimiento de Noé. Génesis 11, del 10 al 32, que introduce al patriarca Abraham. Abraham es el patriarca. Éxodo también, capítulo 6, los orígenes de Moisés y de Aarón, su hermano. Ruth 4, 18, 22. La última parte de la primera generación parece que es copiada al pie de la letra, ¿sí? Sobre todo esta parte donde dice Aram engendró a Aminadab, y aquí Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, de Rahab, Booz engendró a Obed, de Ruth, Obed engendró a Jesé. Jesé es el padre de David. Eso como que es copiado del libro de Ruth, del capítulo 4, 18 al 22, de manera pero literal, es una copia. Ruth
cierra el libro prácticamente, el libro que tiene solo 4 capítulos de esta heroína moabita, cierra con la genealogía de David. Pero también hay un tipo de genealogía sacerdotal. Por ejemplo, Esdras 2:61 al 63. Los hijos de Barzilai, dice, fueron excluidos del sacerdocio porque no figuraban en los registros genealógicos. Es bien importante entonces pertenecer y estar bien seguros de pertenecer a la dinastía sacerdotal. Entonces las genealogías bíblicas pertenecen sobre todo a la época post-exílica. Cuando digo post-exílica, estamos hablando después del año 538 antes de Cristo, después. En Mateo nos ofrece en el principio del Evangelio esta genealogía y quiere afirmar algo, pero de capital importancia, de mucha importancia. Esto es lo que hace al escribir de manera sintética, como introduciendo a lo que viene después. No sé cómo tengan, algunos tienen de diversas maneras. En la Biblia Cantera Iglesias tengo documento del origen de Jesucristo, hijo de David. En cambio, en la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén está así: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Documento, libro, ¿sí? Documento, libro de la genealogía. ¿Cómo está el material, el texto en griego? Veamos, Mateo 1. Parece que no vamos a improvisar, ¿no es cierto? Mateo 1:1. Dice, Biblos, Geneseo, Jesucristo, Huiu, David, Huiu, Abraham. Biblos, empieza con el Biblos. Libro de la genealogía de Jesucristo. Libro, documento, bueno, también se puede traducir tranquilamente por documento, ¿no? Documento. ¿Cuál es la estructura literaria de este texto hermosísimo de Mateo? La genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo presenta una estructura deliberadamente confeccionada. Sí, el objetivo es altamente catequético, teológico, de darle un fundamento especial, espiritual a la línea de Jesús, a Jesús de Nazaret. Primero empieza con una introducción. Esa introducción nos habla sobre la finalidad de la genealogía. ¿Cuál es la finalidad? Dice, origen de Jesucristo. Hablarnos sobre el origen de Jesucristo. Geneseos, ¿sí? Libro del origen de Jesucristo. ¿Cómo está, no es cierto? Geneseos. De ahí viene la palabra Génesis. Bereshit, libro del origen, del comienzo de todo, ¿no? 2, en segundo lugar, viene la genealogía propiamente dicha, dividida en 3 partes totalmente homogéneas. Ya vamos a ver después cuáles son esas características de estas genealogías, de estos pares de 7, ¿no es cierto? 3, 42, empieza con uno y termina con otro, 40 en la mitad, en la importancia del número 40. Y tercero, una conclusión que sintetiza el contenido, el verso 17. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta el exilio, 14. Otras 14 desde el exilio hasta Cristo. Sí, de manera muy simétrica. De manera muy simétrica. Esta genealogía
engloba prácticamente toda la historia de la salvación, desde Abraham hasta Jesús. Tanto Abraham como Jesús son personajes integrantes de esas 42 generaciones. Comparado con Lucas, Lucas tiene 77 generaciones. ¿Sí? 77 generaciones. Y de manera regresiva, claro. Aquí se habla, Abraham engendró. Acá, en cambio, en el texto de Lucas, nosotros tenemos de otra manera. Dice, según se pensaba, era hijo de José, José hijo de Elí, Elí hijo de Matat, y va ascendiendo. En cambio, la genealogía de Mateo va en otro sentido, ¿no? Abraham es el primer personaje y Jesús es el último personaje. Por eso digo, 1, 1, y en la mitad 40, 42 generaciones. 1 más 40 más 1. Ya hemos leído nosotros el contenido mismo de las genealogías. Yo sé, entiendo que a veces es un poco medio difícil meterse a hacer una reflexión, y peor cuando tocaría hacer una homilía en la misa. ¿Qué digo? ¿Qué digo frente a todo esto que nos está diciendo el Evangelio de Mateo? Porque a la final, si nos habla del mandamiento del amor o del texto de Juan que ahora fue proclamado, del capítulo 20, del 19 al 23, hay muchas cosas que decir, hasta que inventarse muchas veces. Pero aquí, ¿qué te puedes inventar y qué puedes decir? Muchísimo. Yo también pensaba hace mucho tiempo que no hay mayor cosa que decir, pero qué insípida esta lectura. Una lectura demasiado insípida, como que no tiene sentido. Mentira, tiene mucho sentido. Vamos a hacer una reflexión general. No sé si hasta aquí me voy dando a entender. Yo quiero que ustedes entiendan. Vamos despacito, porque yo quiero que ustedes comprendan este texto maravilloso. Es una dulzura de texto. Y hay muchísimo material. A mí me encanta mucho con el tema, el desarrollo de este tema de Javier Picasa. Bueno, pero he recogido de muchos autores, de algunos autores, porque sí, Javier Picasa tiene un punto de vista, el otro autor también, y cada quien hace un aporte. Eso es lo bueno de los que estudiamos los textos, porque nosotros picamos como de un buffet, como que hay un buffet aquí, comemos de todo. Y claro, el pobre que se sacó el aire haciendo ese platillo delicioso, pero ahí están un montón de platillos deliciosos, y lo que hago yo es comerme de cada plato, sí, comerme de cada plato. Y eso he hecho yo con las genealogías, sí. Perdonarán que si es que de pronto algún autor de estos textos viera que yo estoy haciendo una reflexión de estas, dijera, mira, se ha cogido esto de aquí de lo que yo hice, el otro esto de aquí, Picasa diría esto de aquí. Cada quien daría su punto de vista, ¿no es cierto? Su opinión. Bueno, y de eso se trata. Es como de las Biblias. De las Biblias es bueno comparar las traducciones también, porque cada quien traduce, todos son expertos traductores, pero cada quien traduce según el horizonte que le da al contenido, a la traducción que hace. Bien, primero, las primeras palabras del Evangelio, libro del origen. No se olviden del término Génesis, del origen. Marcos también es así mismo. Comienzo del Arge. Arge tu evangelio, huios tu teu. Tu Jesucristo, huios tu teu. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Estas palabras sirven para introducir una genealogía de los antepasados de Jesús, pero al escoger el término Génesis del primer libro de la Escritura, del Génesis, Mateo quiere presentar
el origen de Jesús, el origen de la vida de Jesús como una nueva creación. Verán que Mateo se dirige a los judíos. Esto es, tiene sobradas pruebas, ¿no es cierto? Más importante, una nueva creación más importante que la antigua, mucho más importante, por todo lo que contiene esa historia. Historia dividida en 3 facetas, ¿sí? Donde se toma a los personajes en su realidad histórica, sin inventarse, ni tapar, ni encubrir nada. Ya vamos a ver por qué. Mateo pone en juego esta simetría matemática, que tiene prácticamente intenciones claramente teológicas. Por ejemplo, el número 3, 3 generaciones. Siguiente, el número 7 duplicado, 14. 2 veces 7. Es para darle un énfasis de plenitud a la historia donde Dios actúa a pesar de todo. Ya vamos a ver que a pesar de todo, Dios está ahí. Dios actúa. 3, 7 y 40. 3, 7 y 40. Son números perfectos por distintos motivos. Ustedes saben, el 3 es un número perfecto en la Biblia. El 7 también. Y el 40 también. Jesús fue tentado por el diablo. 40. El diluvio duró ¿cuánto? 40. Los israelitas anduvieron por el desierto. El 4 y sus múltiplos, ¿no? El 4 y sus múltiplos. La lista comprende, la lista genealógica que hemos leído, comprende, por ejemplo, patriarcas, reyes, inclusive personajes desconocidos. Ya vamos a ver que en la tercera lista genealógica, de pronto aparecen unos personajes que nunca has escuchado y nunca sabrán quiénes son. A lo mejor en esa lista estamos nosotros, de los cuales nunca se habló antes. De nosotros, ¿por qué? Pero Dios ya nos tenía pensado. Dios ya nos pensó. Ahí está Jeremías, ¿no es cierto? Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Por lo que le dijo Jesús a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Yo te vi. Y por eso Natanael se sorprende. ¿Sí? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El evangelista Mateo, al hacer la genealogía de esta manera, podríamos decir tan absoluta, porque es redonda, ¿no es cierto? 14, 3 generaciones, todo bien didáctico, quiere enseñar que Jesús es el hijo por excelencia ¿de quién? De Abraham. Y el personaje en quien se realizan las promesas mesiánicas. Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Sí, al decir esto, hijo de Abraham, hijo de David, la línea mesiánica viene de ahí, se despierta ahí, o comienza, o hunde sus raíces ahí en esa consistencia histórica, según las escrituras. Ahí podemos ver Génesis 12:3, cuando Dios mismo llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todos los pueblos de la tierra. ¿Se acuerdan? Después viene en el capítulo 49:10, Samuel ya cuando topa el tema de los reyes. Vamos a analizar las generaciones de la lista genealógica. Primera generación, del versículo 2 al 6a, porque el 6b ya tiene otra cosa, ¿no? El 6a sería, ¿no? El 6b es David. En cambio, el 6a es Jesé, del cual Jesé engendró a David. Porque ya la otra parte, la otra lista de genealogía, habla sobre el pecado de David y lo pone no lo encubre, sino, no sé, parece que Mateo quiere descubrir el pecado de David y de eso nació algo bueno. Nació de ahí, de ese pecado, un rey. Nació Salomón, ¿no?
nació el rey Salomón. Para formar su primer cuadro, el redactor de Mateo ha utilizado como fuentes las genealogías que se encuentran en, yo voy a pedir de favor a los compañeros, amigos que están aquí, vamos a ver, Primera de Crónicas 1:34. Quiero solo esta parte nomás comparar, solo esta parte. Las otras ya no les aburro con tanta cita bíblica. Primera de Crónicas. ¿Quién nos puede ayudar? A ver, alce la mano para yo tomarla en cuenta. A ver, está Pauli Cruz también con su Biblia. Primera Crónicas 1:34. Pauli. Otro, véame. Primera de Crónicas 2:1-15. Vamos a leer este texto. Y lo que yo les hablaba hace rato, que parece que Mateo copia al pie de la letra. Al pie de la letra, Ruth, la Moabita, 4:18-22. A ver si Ruth nos ayuda. Kerly Barahona. Aló. Hola. Aló, Pauli. Sí, buenas noches. Sí. A ti te pedí. Crónicas 1:34. A ver. Primera Crónicas 1, sí. Versículo 34. Sí. Otra persona que me busque. Primera Crónicas 2:1-15. Si nos puedes ayudar, Mirta, con esta lectura. Primera Crónicas 2:1-15. Con tu... Y Ruth 4:18-22. Quiero pedirles de favor, tengan su Biblia abierta y comparen. Ustedes se van a dar cuenta que hasta aquí no hay ningún problema. Porque las genealogías son así, una copia. A ver, Pauli, empieza. Abraham engendró a Isaac, hijos de Isaac, Esaú e Israel. Esaú e Israel. Solamente el verso 34, nada más. Así es. Esaú, entonces estamos. Cuando habla de Israel está hablando de Jacob, ¿no? Esaú e Israel. Ahora sí, Mirta, nos lees 2:1-15. Crónicas mismo. Ya, el primer libro de Crónicas, ¿verdad? Sí, sí, primero. Ya. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser, hijos de Judá, Onán y Selá. Los tres le nacieron de la hija de Sua, la cananea. Primogénito de Judá, era malo a los ojos de Yahvé, que le quitó la vida. Tamar, nuera de Judá, le dio a luz a Fares y Serach. Todos los hijos de Judá fueron 5. Hijos de Fares, Hezrón y Jamul. Hijos de Serach, Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda. En total 5. Hijos de Carmi, Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. Hijos de Etam, Azarías. Hezrón fue padre de Jeramel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab y de Nahasón, príncipe de los hijos de Judá. Nahasón fue padre de Salma, de Booz, de Obed y de Jesé. Jesé tuvo 7 hijos, el primogénito Eliab, y después Abinadab, Sama, Natanael, Radai, Osem y David. Hasta ahí es el versículo 15. Sí. Entonces, se dan cuenta, vamos a ver que hay como una especie de copia en Ruth 4:18-22. A ver, Kerly, ¿ya está esa cita? No está. A ver, ¿quién me puede ayudar con esta cita? Ruth, la Moabita. A ver, vamos con la Biblia en la mano. Biblia en la mano. Yo veo que algunos están, pero sí Biblia creo. A ver, tienen que estar disponibles. Yo alzando Ruth la mano. 4:18-22, si deseas ya puedo leer. Bueno, ya Ruth. Ruth 4:18-22.
Estos son los descendientes de Pérez. Pérez fue padre de Hezrón, Hezrón de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab de Naxón, y Naxón fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Booz, y este de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de David. ¿Está Salomón o Salmón? A ver, déjame ver. Salomón está en la Biblia latinoamericana. Es Salmón, ¿no? Para distinguirle. Sí, ya. Entonces, ahí ustedes ven, ¿no es cierto? Pueden comparar con la genealogía de Mateo, ¿sí? La primera parte del 2 al 6a. Es bien parecido. Mateo copia y por tradición, él conoce muy bien la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios, y por eso es fiel a la tradición. Al hablar de Jacob, se dice que engendró a Judá y a sus hermanos. Aquí hay una cosa. ¿Por qué da preferencia a Judá y no a Rubén? Porque ustedes saben que el hijo primogénito de Jacob es Rubén. Y quien hereda la bendición y el derecho de todo es el hijo mayor. ¿Sí? Si bien los 12 son hermanos, son hijos del mismo papá, Jacob, y participan en cierta manera de la misma gracia. Sin embargo, Judá, el pueblo de Judá, la tribu de Judá, es elegida para ser el antepasado del Mesías, el progenitor del Mesías. Esto es algo muy, muy importante. C, aquí vemos lo de Jacob. C, el evangelista menciona 3 mujeres no israelitas: Tamar, Rahab y Ruth. Ustedes saben la historia de Tamar, ¿sí? Jacob tuvo 2 hijos. El primer hijo se llamaba y dice, no dejó descendencia con Tamar, no dejó descendencia. Y luego le pidió al otro hijo, al segundo hijo, que le dé descendencia a su hermano primero. Se llama Onán. Y Onán dice que se molestó porque él dice, sí, ¿qué sentido tiene darle descendencia a mi hermano? Si a la final ese hijo no es de mi hermano, es realmente mío, pero va a quedar como que fuera mi hermano, es del que queda bien, el que murió, para dar descendencia a él. No tiene sentido eso. Él dice que cuando tenía relaciones con Tamar, él botaba fuera el esperma. Sí, por eso el término onanismo, sí, que después en el ámbito de los judíos, onanismo es como sinónimo de masturbación, sí, el famoso onanismo. Y luego, ¿qué tuvo que hacer para no perder prácticamente la descendencia? Un día dice que Tamar se viste de prostituta y Judá pasa por el camino y le dice, vamos conmigo, y ella hace como un negocio con Judá. Dice, oye, dame un signo para que tú me cumplas lo que yo te voy a pedir. Y le pide un cabrito después, como un regalo que le hace por haber tenido relaciones con ella. Pero ella dice, tengo que cerciorarme de que me van a cumplir lo que te pedí. Y él dice, pero ¿qué quieres para cerciorarte eso? Dice, dame tu bastón. Aquí está, dice, tu bastón, dice que no. Bueno, son 3 prendas. Así que, pasado el tiempo, él envió a dar el regalo, pero nunca hallaron a la prostituta. Preguntaron a los moradores de ahí y ellos dijeron, nunca hemos visto, es más, aquí no hay prostitutas. Como que Jacob se vio burlado. Y cuando descubren a Tamar que va a tener un hijo
un hijo de otro, de quién sabe de quién, una prostituta, se prostituyó prácticamente. Entonces, ¿qué dice Jacob de Judá? Esta tiene que ser asesinada, vamos a matarla, porque no puede haber traicionado sin, así de esa manera, esperando que el último hijo, prácticamente el último hijo, le dé descendencia. Dice que era todavía pequeño el tercer hermano, Sela se llamaba Sela, y cuando Tamar le dice, ¿no? A Judá, que es el suegro prácticamente, dice, mira, no directamente al suegro, sino a los criados, dice, llévenle esto y pregúntele de quién es. Y ahí él se da cuenta, esas cosas son mías, son mis prendas. ¿Y quién tiene eso? Es Tamar la que tiene. Entonces es prácticamente el niño, o Tamar está embarazada de Judá. Eso hace que le dé, y lo bueno es que se embaraza de mellizos. De mellizos, son dos los guaguas, ¿no? Esto podemos ver en el Génesis capítulo 38. Es una historia, ¿no? Toda una historia muy bonita, ¿no? En Génesis 38. Bien. Entonces, gracias a Tamar, ¿qué pasó? Judá pudo continuar su descendencia, si no la descendencia se acababa. Tamar, aunque se vistió de prostituta, pero hizo un acto heroico. A la final fue admirada por Judá, fue admirada por lo que hizo. Gracias a Rahab, vamos a ver en el libro de Josué, Rahab es una prostituta. Gracias a Rahab, los enviados de Josué pudieron entrar a Jericó, conquistar Canaán, la tierra prometida. Eso está en Josué 2, 1, 21. Gracias a Ruth quedó asegurada la línea que daría origen al rey David. Lean ustedes la historia de Ruth, la moabita, ¿sí? Que es nuera de Noemí. De Noemí, que se quedó viuda, que enviudó, ¿sí? Enviudó, y esta mujer también enviudó prácticamente, y eran dos mujeres que enviudaron de los dos hijos de Noemí que murieron prácticamente sin dejar ninguna descendencia. Y aquí nosotros podemos ver la figura de la sandalia, ¿sí? Cuando en el Boaz es el que reclama el derecho de la sucesión. El pariente más cercano no quiso más bien tener eso por egoísmo a los bienes materiales. Es que si yo me uno a esa mujer, ya tengo que compartir todos mis bienes. No, tontera, con una mujer que viene de pronto. Entonces el otro acepta tener relaciones, y una forma de rechazar y ceder el puesto al otro era entregarle la sandalia. El término que utiliza Juan el Bautista: yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias o de quitarle las sandalias. Es un simbolismo que reclama el derecho de, ¿no es cierto?, el derecho de darle descendencia en la famosa ley de levirato, del cuñadazgo, se puede decir, el famoso levir. Bueno, parece que me enredé más y la estoy enredando más. Pero bueno, alguna aclaración pueden alzar la mano y preguntarme libremente. Padre, explíquenos bien tal cosa. El autor ha querido terminar la primera serie con David. Curiosamente, el nombre David en hebreo, según el valor cuantitativo de las letras hebreas, el nombre David equivale también a 14. Cierre ese 14 con otro 14. ¿Sí? Con otro 14. O sea, para que ustedes vean ahí, sospechosamente, hay 4 14 en vez de 3 14. Parece que hay 4 14. Bueno, segunda serie. Aquí tenemos de Salomón a Jeconías. Pero antes de eso, yo quiero darles a ustedes como una especie de inquietud, ¿no es cierto? De inquietud. Las 14 generaciones.
la historia nos dice que el primer periodo duró 900 años. La primera generación. Hagan cuenta ustedes, son 900 años. 900 años es imposible que haya pasado solo 14 generaciones en 900 años. Una generación, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? 20, 25 años, multiplique. Son 250 años, 300 también, pero no 900. O sea, hay una inconsistencia histórica tremenda para darnos cuenta aquí que la función, el objetivo del evangelista de Mateo no es darnos una, no es describirnos algo histórico, sino algo catequético, teológico, hacernos entender una realidad muy distinta, ¿no? Otra realidad. Lo mismo, los otros de 500 y 500 son generaciones de 500. Y si seguimos analizando, por ejemplo, que entre Jorán y Osías, Mateo se come 3 reyes. ¿Qué pasó con los otros reyes? Que entre Josías y Jeconías olvida, por ejemplo, al rey Joaquín. Acordarán ustedes del famoso rey Joaquín. Que entre Fares y Nazón coloca 3 generaciones cuando históricamente transcurrieron 300 años. Imagínense generaciones de 100 años, imposible. ¿Sí? 300 años. Y aún así no se puede hablar de generaciones a nivel histórico como tal. Mateo presenta 3 periodos con 14 generaciones justas cada uno. Lucas traza 11 series de 7 generaciones. Acuérdense ustedes. ¿Se acuerdan? Sí. 11 por 7, ¿cuánto da? 77. Sí, 77 generaciones. ¿Qué será, no? Será una linda fábula que teje cada quien a su manera. Pero ahí nosotros vemos que no es así. El fin, el objetivo es llegar y fundamentar el hecho salvífico. Dios interviene en la historia de la salvación de manera muy recta en este tipo de historia. Después viene la segunda generación, 6b al versículo 11. La fuente testamentaria de esta serie genealógica es Primera Crónicas 3:1-16. Yo les voy a pedir de favor, esta también leámosla porque es importante. Hasta aquí tenemos consistencias, ¿sí? No vamos a fijarnos hoy en las inconsistencias. A ver, ese vacío de estos 3 reyes, ¿por qué? No, ahorita no es el momento de hacer ese tipo de estudios. Y a eso cuando quieran estudiar más profundamente la Sagrada Escritura y perder tiempo en un tema de pronto que vale la pena. Para mí vale mucho la pena porque a partir de esto se puede entender todo el Evangelio de Mateo. Todo el Evangelio de Mateo. ¿Qué les parece? Primera Crónicas 3:1-16. ¿Quién me puede ayudar? Excelente. Primera Crónicas 3, del 1 al 16. Exacto. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El primogénito Amnón, hijo de Ahinoam, de Israel. El segundo, Israel, sí. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Salmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. Ya. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Gitream, de su mujer Eglam. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años
y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén: Simá, Sobab, Natán, Salomón, los 4 de Betsabé, hija de Amiel. Además, Jibjar, Elisama, Elifelet, Nogá, Nefeg, Yafía, Elisama, Eliadá, Elifelet, 9. Estos son los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Hermana de ellos fue Tamar. Salomón fue padre de Roboam, este de Abías, este de Asa, este de Josafat, este de Corán, este de Ocosías, este de Joás, este de Amasías, este de Azarías, este de Jotán, este de Ahaz, este de Ezequías, este de Manasés, este de Amón, este de Josías. Hijos de Josías: Johanán, el primogénito; Joaquín, el segundo; Sedecías, el tercero; Salum, el cuarto. Hijos de Joaquín, su hijo Joaquín y su hijo Sedecías. Continúo del 16. Ya. A ver. Hasta ahí el 16. Sí, hasta ahí. A ver. Estamos nosotros entrando a la segunda genealogía. Y en la segunda genealogía, ustedes ven que comienza con David, con el rey David, ¿no? El rey David, y nos habla acerca de la mujer de Urías. Dice así: David engendró de la mujer de Urías a Salomón. ¿Cómo el intento parece premeditado de Mateo de hablar sobre el pecado de la mujer de Urías, dice, y el tema de la infidelidad de David? Pero de ahí engendró, esa es una realidad, no, engendró a Salomón. ¿Y por qué no habla de la descendencia de David como tal? No, ahí no hay ninguna intencionalidad, ni siquiera remota, ¿no? 4 mujeres, entonces hasta aquí serían 4 mujeres de la genealogía. ¿Y por qué será? ¿Por qué no pusieron, por ejemplo, a heroínas, a mujeres de verdad, buenas, y que se enlazan con la historia de la salvación de manera positiva? Por ejemplo, Sara, Raquel, Rebeca, esas mujeres que fueron en realidad representativas en la historia de Israel, y ponen a estas 4 mujeres, y ahí están los nombres también de los maridos: Tamar, Judá, Rahab, Salmón, Ruth, ahí vemos a Boaz, y después Betsabé unida a David, ¿sí? ¿Por qué motivo pondrá Mateo a estas 4 mujeres, no pecadoras, bueno, las dos, sí, tal vez Tamar se acuesta con el mismo suegro, la otra también, Rahab, es prostituta, pero comete un acto bueno, esconde a los enviados de Josué para que no los maten, los esconde en el techo.
Y le preguntan los de Jericó, oye, aquí están escondidos unos, tú recibiste a unos espías de ahí, israelitas. No, dice, no, yo no he recibido a nadie y todo lo demás. Y ella negó y negó, pero los tenía ahí escondidos. ¿Sí? Entonces, defendió, hizo posible la conquista de Israel a la tierra prometida. Hizo posible. Un fin bueno. Después Ruth es una mujer pecadora. No es que sea una mujer pecadora. Gracias a Ruth queda asegurada la línea davídica. Si no hubiera sido por ella, imposible. Imposible hubiera sido la línea davídica. Dense cuenta que la historia de la salvación es posible gracias a esto precisamente. Gracias a este pecado, gracias a estas líneas torcidas de la historia, pero Dios describe en esas líneas torcidas nuestra historia. ¿Cuáles son las razones? Ahí nosotros podemos ver algunas razones. Bueno, algunos historiadores, exégetas, biblistas han dado varias razones. Porque son pecadoras. Es que Jesús viene a redimir a los pecadores. Juan el Bautista, ahí vemos la objeción de Juan el Bautista al bautizo, ¿no es cierto? Al bautizo, darle el bautizo a Jesús. Juan le dice, mira, soy yo quien necesita tu bautizo y tú me pides a mí. Y Jesús le responde, déjalo. Hagamos así porque es conveniente que se cumpla toda justicia. ¿Sí? Toda justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Sí? Ahí vemos nosotros que el desarrollo del Evangelio de Mateo nos hace entender prácticamente el concepto de justicia que tiene Jesús. ¿Qué es la justicia para Jesús? ¿No es cierto? El desenlace de Mateo 25:31, ahí está el concepto de justicia. Porque son extranjeras, algunos dicen, ¿sí? Porque son extranjeras tal vez. Bueno, nosotros vemos que mujeres extranjeras aparecen en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Hay una mujer sirofenicia que es admirada por la fe. Un centurión romano, Señor, no soy digno de que entres de mi casa, di solo de palabra, porque aunque yo también soy un subalterno, digo a uno de mis criados, ven y viene, anda y va, haz esto y hace. Y Jesús dice, en Israel no he encontrado una fe así. Y dice, ustedes verán sentado en los tronos a estos precisamente que juzgarán a ustedes que se portan tan incrédulos, ¿no? Tercero, los hechos que realizaron estas mujeres, que son hechos verdaderamente heroicos. Tal vez por eso también. ¿Sí? Vamos a ver entonces, la próxima semana vamos a continuar la segunda parte de la genealogía. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esta genealogía? Este modo de escribir de Mateo, que es inspiración del Espíritu Santo en nuestra historia de la salvación. Pero sobre todo, lo más importante es, Dios sigue escribiendo su salvación en la historia de hoy también, sin ocultar nada. No hay nada que ocultar. Los autores sagrados hubieran podido esconder los momentos oscuros de la historia, pero no lo hicieron. Es que la historia, en la historia como tal, Dios se hace presente. Y Dios salva y Dios camina con su pueblo y nos quiere y se involucra en la historia asumiéndola tal cual es, sin pedirnos primero que cambiemos para actuar en la historia. No, al contrario, actúa a pesar de la situación o a pesar de lo que nosotros somos. Un gusto haber compartido esta primera parte de la genealogía. La próxima terminamos la genealogía de Jesús en Mateo. Buenas noches. Buenas.